buenos días. El gobierno del presidente Guillermo Lasso ha iniciado su segundo año de gestión con el anuncio de algunas decisiones que tomará y obras que piensa ejecutar. Lo hizo el 24 de mayo al presentar ante la Asamblea Nacional su informe a la Nación. Para los observadores y analistas, algunos temas esenciales no fueron abordados por el Ejecutivo y otros solo de manera superficial. La vacunación y la reducción del déficit fiscal son los mayores logros mencionados. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo pinta el escenario de este segundo año de la administración de Lasso? De estos y otros temas hablaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco la presencia al abogado Henry Cucalón, ex asambleísta y analista, a la doctora Caroline Ávila Nieto, docente de la Universidad de la SUAY, experta en comunicación, y al doctor Pedro Donoso, director general de ICARE, Inteligencia Comunicación. Comencemos días después del informe del presidente a la Nación, con más detenimiento y con una mirada un poco más pausada de la reacción de la gente y también de quienes hacen opinión. ¿Qué considera ha sido lo más relevante para el país? Bienvenido, abogado Henry Cucalón, buenos días. Muy buenos días, como siempre un gusto compartir con tan distinguido panel, con Carolina, con Pedro, y un saludo a todos quienes nos están escuchando. Esta semana el país cumplió con el rito democrático de que su presidente rinda cuentas e informe a la nación qué es lo que ha sucedido durante un año. Desde el punto de vista del Ejecutivo, puso toda su carga al respecto del proceso de vacunación, que no cabe ninguna duda que fue exitoso, lo cual demuestra algo, que lo público sí puede funcionar, ¿no? Para aquellos que piensan que el Estado está de adorno o que el Estado simplemente es el rehén, significa que la salud pública es importante, que hay un gobierno, que hay un Estado que responda por el interés general. Y se demostró que se podía hacerlo, o sea que es posible generar eso. Y también bajo el lema de poner la casa en orden, es decir, las finanzas públicas. Esa parte, que es plausible, ¿quién pudiera estar en contra de eso? Tiene un pequeño problema, o gran problema, ante la ciudadanía, porque podría ser que para el gobierno sea algo tan simple como hambre para hoy y pan para mañana, pero el hecho cierto es que esa rigurosidad de las cifras fiscales no le ha llegado en bienestar a la ciudadanía. Y si usted se fija de qué ha servido al día de hoy, y eso el presidente lo pasó muy someramente, de un proceso exitoso de vacunación cuando al día de hoy no hay medicina en los hospitales, cuando el servicio público de salud es absolutamente deficitario. Y hay un problema grave que el presidente no lo trató, más allá de que asumió culpas a nivel comunicacional, sino es un tema de gestión. Yo veo que ahí no hubo detalles, no hubo especificaciones, no hubo mea culpas en cuanto a la gestión que tiene el gobierno en servicios públicos cuya prestación debe ser eficiente para todos. No tiene nada que ver con ser liberal, ni conservador, ni socialista. Los servicios públicos deben ser prestados de forma óptima. Creo que una falencia fue el tema de la seguridad, que es el mayor problema que tiene la ciudadanía. El presidente lo trató a nivel de diagnóstico, creo que lo tiene muy claro, creo que compartimos el diagnóstico, pero el país ya necesita soluciones, necesita hechos concretos. Nadie le echa la culpa al régimen de que sea el culpable, por así decir, del origen o la causa, pero sí que tiene que asumir su responsabilidad, para eso es elegido en los actuales momentos. Y para terminar esta primera etapa de análisis, yo diría que deliberadamente el primer mandatario soslayó el tema del informe y habló mucho hacia futuro, o sea, como que si fueran proclamas que no les puso fechas, como el tema de obras públicas, la famosa supercarretera Quito-Guayaquil, entre muchas cosas, pero es como que le estaba planteando cosas al país cuando el formato del informe de la Nación es más de rendición de cuentas. Está de más decirles que el objetivo de la reforma política el presidente la da en la práctica por archivado. Va a gobernar con lo que se tiene.
Gracias, abogado Henry Cucalón. Exacto, incluso los tiempos verbales fueron totalmente a futuro, ¿no?, de la mayor parte del informe. Caroline, desde el análisis discursivo, ¿qué sucede cuando 2 días después del informe a la Nación, en el cual el presidente dice que lo peor de la tormenta ha pasado, salen los médicos y directivos de hospitales para denunciar y lamentarse que tienen serios problemas y falencias en los centros de salud? Bienvenida, Caroline Ávila, buenos días. Muy buenos días y un gusto enorme compartir con este grupo tan lindo de colegas. Henry, Pedro, un abrazo también, por supuesto, a ustedes. Yo creo que este país, a partir de la retórica, de la narrativa, no vivimos en tormentas, ¿no? O sea, desde la tormenta perfecta del 2016, pasando por la tormenta que también en el gobierno de Lenín Moreno se nos anunció, y por supuesto, pues también el discurso de la tormenta escuchado en el 24 de mayo. Entonces, el problema cuando se anuncia muchas veces es el tema del Pedrito y el Lobo, ¿no es cierto? Cuando se les habla muchas veces y no hay una consecuencia de lo dicho, pues queda muy poco creíble el asunto. Si a esto además le añadimos que incluso con los datos de las cifras de Sedatos ya recientemente publicadas, la credibilidad del presidente está no más del 30%. Es muy preocupante entonces que cualquier mención que se haga desde el gobierno, desde la plataforma gubernamental, no terminará siendo acogida en la ciudadanía. Una de las líneas, compartiendo por supuesto lo que ha mencionado Henry, una de las líneas que a mí me llama la atención de este discurso en general, diremos, es a quién le está hablando el presidente. De acuerdo al formato, al contenido y a las expresiones planteadas, me parece que le sigue hablando este gobierno a la élite mediática, política, comercial, financiera. No le está hablando al ciudadano de a pie. Y es importante entender esto porque las cifras de aprobación dan cuenta de esa distancia que al parecer no logra superarse. Y nos han hablado, volviendo a la retórica, nos han hablado de un puente, por ejemplo, de la construcción de un puente durante todo este año, pero no se nos ha dicho cómo se va a cruzar ese puente y tampoco se nos ha aclarado qué es lo que vamos a encontrar al otro lado de ese puente. Un discurso completamente distinto al que, por ejemplo, escuchamos en la segunda vuelta de la campaña, cuando se nos habló de la vacunación, se nos puso fechas, se nos puso cantidades y además incluso hitos, ¿no?, plazos específicos en los que los ecuatorianos podríamos ir evaluando esos avances. Por esa razón, como muy bien dijo Henry, no hay discusión sobre el logro de la vacunación. No tenemos actualmente ni fechas, ni hitos, ni específicos, ofertas o propuestas específicas para los cuales luego podamos evaluar la gestión gubernamental en los próximos meses. Entonces, va a ser un escenario muy cuestionable el que posteriormente veamos, más aún si es que las cifras han sido cuestionadas por ONGs como Fact Checking Ecuador Chequea, que han mencionado que al menos 8 de las cifras mencionadas están falsas, y con lo que usted acaba de mencionar, Talía, que manifiestan los médicos. Entonces comienza a de alguna manera hacer agua, ¿no es cierto?, aquellas versiones escuchadas hace pocos días atrás de parte de la voz presidencial, ¿no es cierto?, y que no tienen asidero en el relato que de a pie se vive cada día en este país. Gracias, Caroline Ávila. Pedro, buenos días. Si es que el presidente, como dice Carolina Ávila, le habló a la élite, a las élites del país, ¿qué se siente en la calle? Porque yo creo que un discurso, un informe a la nación, que como decía Henry Cucalón, es un rito democrático, ¿no? Y entonces es bien elaborado, eso no es hecho al apuro, se hace con mucho tiempo, con los mejores escritores, si se quiere, con los que están más cerca del presidente, sus consejeros. ¿Qué buscó? Y sobre todo, ¿consiguió, por ejemplo, que solamente hable la élite y que lo de los médicos nadie podía haber previsto? Pero ¿qué pensaba? Porque un discurso va también a la gente de la calle. Bienvenido, doctor Pedro Donoso, buenos días. Gracias, Talía, buenos días. Qué honor estar con el doctor Cucalón y con la profe Ávila, como siempre.
Creo que es interesante, digamos, analizar en sí mismo el instrumento Informe a la Nación, y es lo que usted plantea que me parece muy adecuado. Es decir, este Informe a la Nación, ¿no es cierto?, avanza para cambiar la percepción que hoy, digamos, es la que manda en la dinámica social en el Ecuador. Yo siempre voy a hacer alusión en esto. Creo que el Ecuador está viviendo una ecuación altamente y profundamente peligrosa, y lo dicen las cifras, ¿no? 8 de cada 10 ecuatorianos consultados, tanto por Click Report como por perfiles de opinión, y como por el CIES, se sienten pesimistas del presente. Entonces hay el primer elemento, que es el pesimismo. El segundo, en la última encuesta de perfiles de opinión, se demuestra que el ecuatoriano no confía en el Estado. Solo 13.5% de los consultados dicen confiar en el Estado. Esta es una ecuación, o más bien es un elemento supremamente grave, porque cuando no confías en el Estado hay dos formas de enfrentar los problemas. Uno, que no creo que el Estado va a resolver mis necesidades básicas, pero el más grave aún quiere decir que yo no veo al Estado como autoridad, por lo tanto los conflictos que yo tengo los voy a resolver al margen de la ley y al margen del Estado. Y el tercer elemento que hay que sumarle es las cifras de la última medición del Barómetro de las Américas, la POP, que dice que el Ecuador es uno de los países en donde la confianza interpersonal está menos presente. Es decir, yo no confío en mi vecino, yo no confío en mi prójimo. Alto pesimismo, poca confianza en el Estado y poca confianza en el prójimo hacen ver una realidad que se come al discurso que nos presentó el presidente Lasso. Yo creo que hay un error profundo de entendimiento del uso de ese instrumento, porque para mí el objetivo del Informe a la Nación, como muy bien lo dijo el doctor Bucalón, ¿no es cierto?, es hablar de lo que se ha hecho, pero sobre todo desmitificar. Yo creo que el gobierno de Lasso, el presidente Lasso, no entendió que la herramienta era desmitificar y sobre todo desmontar aforismos. ¿Qué quiero decir con esto? La metodología que nosotros usamos desde el gabinete estratégico que yo dirijo hace, digamos, un escogitamiento entre los mitos que hay que desmitificar con narrativa, pero los aforismos que hay que desmitificar. ¿Y qué son los aforismos? Los aforismos son verdades absolutas que requieren de acciones para desmitificar. Es decir, no basta con que yo salga a decir que voy a combatir la inseguridad, que hay medicinas en los hospitales, cuando la realidad es otra. Entonces, yo esperaba que el actor Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, entienda que se necesita una acción, y a pesar de que seguramente el protocolo iba a poner el grito en el cielo, esperar que firme él, ¿no es cierto?, ahí, en el atrio, ¿no es cierto?, en el atril, más bien dicho, del hemiciclo legislativo, que firme el decreto ejecutivo que inicie el plan decenal de salud que anunció, o que inicie el registro agropecuario que anunció. Es decir, en una realidad tan lacerante como la que está viviendo el Ecuador, las palabras se quedan muy cortas cuando la realidad devora finalmente los titulares. Muchísimas gracias, Pedro Donoso. Abogado Henry Cucalón, en verdad me pareció interesante esto de desmitificar aforismos, ¿no? Y yo creo que los temas que ha mencionado Pedro Donoso de la salud y la seguridad son temas esenciales. Más allá de las reglas protocolarias, que un presidente use el futuro para anunciar, para dar un informe a la nación, yo creo que más allá de cualquier contradicción es la evidencia de que tenía muy poco que decir, o usó estratégicamente en eso de por fin crear un ideal, unas cuantas utopías. Fue un ejercicio deliberado, porque fíjese usted que no se trató temas de política internacional, entre otros temas muy importantes. En un informe a la Nación, y si usted se fija en lo que sucede en Estados Unidos, el informe a la Unión que se denomina, es imposible que en una hora y media usted haga todo. Por eso es que se ponen highlights, por así decirlo, ¿no? Ideas fuerza entre la gestión que hice en el año y el cómo en lo que va restando de las 3/4 partes del periodo que falta. Y en una mezcla de detalles más acciones. Me llama la atención lo que dice el doctor Donoso y me parece interesante. Si hay una narrativa en contra de algo que ha sucedido durante tu año de gestión, tú tienes que confrontarla. ¿Pero qué? Con una acción declarativa y de propuesta, y le pones plazo. Voy a poner un ejemplo sencillísimo. La narrativa que hay es que él quiere comprar el Banco del Pacífico. No es que el Estado quiere vender algo que nunca debe haber tenido, porque es una actividad netamente privada y que debe ser regulada por el Estado, no operada por el Estado. Un informe a la Nación no es que dice voy a vender. ¿En qué consiste? El por qué le estoy haciendo, desmitifica, debate, expone y soluciona. Eso por un ejemplo rápido y sencillo, se lo puede hacer en varios temas. El tema social,
Lo hizo muy por encima y muy con proclama, muy como mensaje. A veces parecía que era el mensaje del 24 de mayo del año pasado, y a veces uno cerraba los ojos y abría y parecía que era el mensaje con el que se está yendo en el 2025. Entonces el ejercicio no fue el más adecuado. No quiero que esto suene a un pesimismo general, pero no creo que fue por falta de talento. No dudo de la capacidad del presidente y de su equipo. Fue un ejercicio absolutamente deliberado para concentrarse en sus activos y solo en los temas álgidos como el empleo y la seguridad, que es la mayor preocupación de los ecuatorianos y donde mayor descrédito tiene el gobierno por culpa de muchísimos factores. No digo que sean necesariamente originarios por aquello. Muy conceptual, muy de diagnóstico, muy como de entrevista y no de informe a la nación. Gracias. O de señalar lo que denomina el derrotero, que es lo que finalmente la gente quiere. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿A qué es lo que se compromete el gobierno? Tomando en cuenta, para terminar, que siempre va a ser un ejercicio entre el mandatario y su pueblo. No es el ejercicio literal de control de cuentas como se hace en el Parlamento o en Contraloría. No esperen que en 1 hora y media, y eso no lo hace ningún gobierno en el mundo, le pueden contar soluciones a todo, ¿no? Gracias, abogado Henry Cucalón. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la doctora Carolina Ávila Nieto, docente de la Universidad de la SUAY, experta en comunicación, el doctor Pedro Donoso, director general de ICARE, Inteligencia Comunicación y el abogado comunicacional, y el abogado Henry Cucalón, ex asambleísta y analista. Carolina, las falencias del gobierno son solo de comunicación, porque si así fuese, que es lo que la gente dice, significaría que se ha hecho, pero no ha podido informar. ¿Por qué no lo hizo entonces? Si es que ese es el presupuesto, ¿por qué no lo hizo durante el informe? ¿Cómo vio usted este error que tiene en comunicación, visto desde el punto de vista del informe a la nación, cuando el presidente tenía la ocasión de decir todo lo que quería decir? El problema que queremos enfrentar en un momento tan importante como el del informe a la nación es que ante la desesperación pues cometemos este error de la lista de abarrotes que decía yo en estos días, ¿no? Tratar de colocar todo lo que se ha hecho en una sola hora y media o 2 horas es infructuoso, es ineficiente, principalmente porque no retenemos y porque al hablar de todo se habla de nada a la vez, ¿no? Y eso es uno de los errores de este informe, pero no es el único. Cuando se menciona que este gobierno ha tenido dificultades en comunicar, y de hecho el mismo presidente hace esa lectura a manera de autocrítica al inicio del informe, no creo que sea necesariamente solo culpar a la comunicación. La comunicación siempre será un reflejo de la gestión, y cuando existe gestión eficiente la comunicación fluye. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, cuando pasamos el proceso de vacunación. Habían hitos claros, habían gestos evidentes, y eso se comunica inclusive de manera cooperativa, o sea, sin mayores dificultades la gente tuvo claridad sobre lo que estaba pasando y la consecución del hito en este caso, ¿no es cierto? En 100 días, 9 millones de vacunados. Diremos que la situación quedó bastante clara. Ahí no hubo problemas de comunicación. Y cuando listamos los problemas de comunicación, han sido, por ejemplo, la venta del avión que no estaba vendido. Mencionada a Fidelegas el momento en que se estaba hablando de otro tema y que debían darle la importancia del caso, hacer la denuncia de Herbas más el resto de conflictos y acusaciones en asamblea, en una suerte de ambigüedad, o sea, ¿me peleo o no me peleo? ¿Me voy a la muerte o no me voy a la muerte? ¿Estoy con la consulta o no estoy con la ahora mismo, mencionar o no mencionar a la consulta y prácticamente dejar la mano tendida y volver a hablar sobre la consulta. Entonces, no dejan claro qué están queriendo hacer. O sea, Carolina, la perdón, circunstancia allí es una interrupción. O sea, sí hay problemas de comunicación, porque el presidente dijo, después de decir que la muerte cruzada ya no va, y eso era justamente en respuesta que tiende la mano a la asamblea, y dijo también que no había necesidad de ir a las urnas.
todo el mundo interpretó, porque uno interpreta las palabras y los conceptos, ya no iba a haber consulta, pero el ministro de Gobierno debió salir urgentemente a decir que sí iba a haber consulta. O sea, si hay un grave problema de comunicación o es que no tienen claro, como se dice de a pie, la película. Ese es el punto, porque de que tienen los canales para comunicar, los tienen, nadie les está quitando ni siquiera el micrófono y lo que dicen llega a la gente. Cuando no hay discurso, el problema ya no es solamente de quién lo dice, sino qué es lo que se dice. Y ese qué es lo que se dice atiende a una estrategia política que luego tiene un reflejo comunicacional. Si la política comienza a hacer agua, evidentemente lo que nosotros vemos es la punta del iceberg, que es la comunicación. No estoy diciendo que no existe problemas de comunicación en términos específicos. Por supuesto, estamos dando cuenta de todos los errores. El tema es que detrás de esos problemas de comunicación, las fallas están en la política, están en la gestión y en la adecuada estrategia política y gubernamental que debe tener en este momento Guillermo Lasso. Muchas gracias, Carolina. Pedro, sí me gustaría, en Europa, los canales, sobre todo en España, suelen mucho después de estos informes o cuando comparece ahí todos los miércoles el jefe de gobierno, preguntan siempre ¿cuál sería el titular? Si es que usted sería un periodista que trabaja en un medio, además de los medios tradicionales, que el titular era corto, contundente, ¿qué habría puesto al siguiente día del informe del presidente? Yo creo que hubiera puesto un titular muy duro, ¿no? Un informe a la nación sin identidad de un gobierno sin identidad, porque creo que ese es el problema del gobierno. El gobierno, me parece a mí que Guillermo Lasso quitó todos los espejos de Carondelet porque no puede verse un espejo y construir una identidad clara del gobierno. Y yo quiero quizás tomarme la pregunta que usted le hizo a la profe Ávila, y yo creo que no es un problema de comunicación, porque la comunicación es un proceso de alquimia. Es decir, la comunicación no tiene el objetivo de crear, sino tiene el objetivo de transformar, ¿no? Así como el agua se transforma en hielo y el agua se transforma en vapor, creo que es el ejercicio de la comunicación, pero cuando la comunicación no tiene materia prima de qué construir, es difícil que pueda comunicar. Yo creo que, el ejemplo de que el presidente hizo un clarísimo alusión a que el Ecuador no necesita ir a las urnas, es decir, que ese ejercicio por ahora no es una buena idea, que al día siguiente su ministro de gobierno diga que no se descarta la consulta popular, ese no es un problema de comunicación. Quizás es un problema de indisciplina, de vocerías, pero hay un problema mucho más de fondo, que es no tienen hoja de ruta clara de hacia dónde van y con qué instrumentos hacerlo. Y esto tiene mucha relación también con el génesis del gobierno de Lasso, ¿no? Grupo Faro, que es un think tank respetado, ecuatoriano y respetado en la región, el día de ayer sacó un interesante análisis sobre las promesas de campaña cumplidas o no cumplidas por el presidente Guillermo Lasso en 3 ámbitos: anticorrupción, empleo y educación. Y la gran conclusión, ¿no es cierto?, de este think tank es que la mayoría de propuestas que se cumplieron son propuestas que no están ni en el plan de gobierno inscrito en el CNE como dan del Código de la Democracia, ni en el Plan Nacional de Desarrollo. Son propuestas que el candidato Lasso de segunda vuelta lanzó a través de la red social Twitter. Es decir, lo que ha cumplido Lasso, ¿no es cierto?, son propuestas desde la informalidad. Porque esto es interesante, porque esto demuestra también que, digamos, por la desesperación de llegar a la presidencia, se ofreció cosas que incluso atentaban contra su propia identidad. Y hoy ese caos en no reconocimiento de una hoja de ruta, yo creo que es el que le pasa factura a un gobierno que no se encuentra, y a un gobierno que, digamos, siento que empieza a hacer gestión política al día a día en el corto plazo y sin entender que se necesita una bitácora un poco más a largo plazo. Nada que añadir, me parece muy claro, y leí el informe de Faro, creo que publicó una buena síntesis diario El Comercio. Abogado Henry Cucalón, aquí por la gente dirá, pero ¿qué están buscando? Solamente los lados negativos. No, yo creo que ustedes, con la experticia que tienen, además usted con el añadido de haber sido y es un político, los otros 2 invitados con una expertise enorme en materia de comunicación y análisis de contenido. Pero eso es lo que hay que hacer con un discurso de quién gobierna el país. Y me gustaría también abordar ese otro tema. Y también es otra cosa de cómo se entiende que dice que un día que gobernará sin la asamblea.
Y bueno, y la gente que es demócrata y los analistas que siguen las líneas de la Constitución dice eso no es una democracia si es que se prescinde de la Asamblea. Pero uno de los primeros actos fue no solamente elogiar a la titular de la Asamblea que está de salida, que un acto estratégico no es muy bueno, pero sobre todo decir que tiende la mano. ¿Cuál es la explicación? Sobre todo usted como político, Henry. Voy a articular esto con lo que he venido escuchando porque todo guarda un hilo conductor. Coincido, el tema no es la falta o no de comunicación, ese es el ovillo final. Aquí hay un problema conceptual y obviamente la consecuencia es la comunicación, no puede ser al revés. Una línea que marca el informe de la Nación, aparte de los méritos que los tiene, porque esto no es absolutismo del todo nada, yo no creo en los maniqueísmos, es que no habrá giro de timón, ¿ya? Se sigue moviendo en su metro cuadrado. ¿Cuáles son uno de los activos que tiene el primer mandatario? Se lo ve como un hombre que está preocupado por el país. Olvidémonos de las críticas partidistas o ideológicas. Se ve un hombre responsable que trabaja, no se lo ve como un hombre que no le importa lo que sucede. Podemos diferir con las fórmulas que propone. Ha bajado mucho su índice de credibilidad, obviamente, entre otras cosas, por haber aprobado una reforma tributaria haciendo lo que expresamente dijo que no iba a hacer. Ese es el costo de ser mandatario y el costo de decir cosas para poder ganar. Ese es el choque, esa es la soledad del presidente, que no es la falta de compañía, sino la toma de decisiones y absoluta responsabilidad. Pese a lo que algunos sectores quisieran exponer, no hay una percepción de corrupción generalizada o organizada a nivel del presidente o el equipo directo. Yo lo veo esto como activos, porque a esta misma altura del partido, en regímenes de hace 30 años ya había ministros fugados y en años recientes ya habían personas que se habían comido cheques. Entonces, esto no es que es de relevar, pero dejo por sentado. Ahora bien, si el problema conceptual es político, retomo algo que dijo el doctor Donoso, parte del problema es que no hay una identificación plena del mandatario del régimen, de qué es lo que son. Él en la primera vuelta ganó con su propuesta conservadora, como lo conocemos hace muchos años. Él se jacta de ser un republicano y un demócrata que privilegia el Estado de Derecho. Pero el hecho cierto es que en abril del 2021 ganó bajo una plataforma del encuentro, del reconocimiento de las diferencias. Si uno no conociera su pasado, prácticamente era un socialdemócrata europeo de avanzada, que es las teorías que triunfan en el mundo, valga la aclaración. Ya en el ejercicio del gobierno, su base plena le genera desconfianza. Eso es lo que dice el Grupo Faro. Por eso es que la derecha dura le ha cogido desconfianza y lo critican por no ser tan liberal como ellos, liberal en lo económico, porque ya sabemos que son trogloditas en lo social. Y asimismo, la izquierda, que no le perdona una, nunca le va a perdonar que un señor del Opus Dei hable de cosas sociales, porque están llenos de etiquetas también. Entonces hay una falta de identidad y eso se refleja a sí mismo en el gobierno. Esa falta de hoja de ruta general que no sea la de tapar parches y de sacar el momento. Ahí quedémonos, Henry, para hacer una pausa, y quiero para una frase nada más de Caroline para cerrar este bloque. Ella, sí, como experta en comunicación y periodista, ¿cuál habría sido el titular que ajustaba y ponía usted para sus lectores del Informe a la Nación? El puente a ningún lado. Perfecto, a propósito gracias. De un acontecimiento el titular nos explica, se explica por sí solo, así es que gracias. Voy a hacer aquí una pausa. A la audiencia le agradezco por acompañarnos todas las semanas. Ya volvemos. Continuamos, están hoy en Descifrando el doctor Pedro Donoso, director general de ICARE, Inteligencia Comunicacional, el abogado Henry Cucalón, exasambleísta y analista, y la doctora Caroline Ávila, docente de la Universidad de la SUAY y experta en comunicación. Pedro, hay un capítulo que podía llamarse Los temas que se le olvidaron al presidente. Decía Henry Cucalón que lo del Seguro Social, lo del IES apenas lo abordó, pero no dijo nada de los afiliados y los jubilados que realmente están muy preocupados. No dijo nada de cultura, realmente es muy, muy preocupante, ¿no? Y también a mí me extrañó que no haya mencionado nada a la vicepresidencia. ¿Cuál es su comentario? Yo creo que lo que dice Henry y lo que dice el doctor Cucalón es
exactamente, digamos, el gran conflicto y el gran problema, ¿no es cierto? Es un conflicto netamente conceptual. Es un conflicto de no entendimiento del poder que podía tener el gobierno en la reconceptualización, en la resignificación de los nuevos conceptos. Yo siempre repito esto, la política en Ecuador se sigue jugando sobre los conceptos que nos heredó el correísmo. No importa si estamos de acuerdo o en desacuerdo, esa no es la discusión, pero en un nuevo momento, con una pandemia de por medio, ¿no es cierto?, con una guerra de por medio, con una nueva llegada quizás, con el nacimiento de este, no sé si decirlo así, pero poscorreísmo, en donde hay un nuevo equilibrio de fuerzas, ¿no es cierto?, donde el movimiento indígena ya tiene más representación en el legislativo, donde hay una izquierda democrática que surgió finalmente con una buena representación legislativa, etcétera. No hay alguien que se atreva a resignificar esos conceptos. Y eso de una u otra manera profundiza, digamos, la crisis que estamos viendo. Y yo creo que ese era el objetivo del presidente Lasso en su informe a la Nación, cuya herramienta, digamos, o más bien cuyo objetivo sea el poner nuevos conceptos sobre la mesa y hablar de los problemas que también existen. Lo que usted dice, Talía, es supremamente importante. No puede ser que en un país, digamos, pluricultural, no se hable sobre la cultura como un proceso, además, de resolver las tensiones sociales. Uno muchas veces cree que el Ministerio de Cultura está para financiar artistas. El Ministerio de Cultura en una democracia plena sería el ministerio más importante porque es la relación intercultural la que tiene que resolver las tensiones sociales, ¿no es cierto? Sin embargo, estamos viendo que en la cancha en la que estamos jugando, ¿no es cierto?, en un país del alto pesimismo, en un país de poca confianza en el Estado, en un país de poca confianza interpersonal, ¿no es cierto?, si el Estado no se atreve a hacer política, es decir, a administrar las tensiones sociales, alguien más lo va a hacer y es lo que nosotros estamos viendo. La periferia marca finalmente la manera de resolver los problemas sociales. El narcotráfico es el que marca la agenda, ¿no es cierto?, las bandas delincuenciales en las cárceles, ¿verdad?, las calles que se empiezan a calentar, los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay dos cosas que el presidente también, además de la cultura, no habló y que generan también una expectativa. Yo creo que en la política la expectativa es el mayor de los enemigos, ¿no es cierto? El primero, ¿qué va a pasar con la reforma de la seguridad social? Y el segundo, ¿qué va a pasar con las reformas a la regulación laboral? Que son dos cosas que en teoría deberían establecerse este año, que el presidente no las topó y que genera, digamos, otra vez la incubación de un gran mito, porque el silencio en política no se queda en silencio, sino que alguien más lo llena. Ajá, el silencio hace ruido. Pedro, brevemente, si a usted le preguntarían desde fuera del país, la gente, cuando ahora todo el mundo vivimos conectados en esta globalidad, ¿hacia dónde ve el gobierno del presidente Lasso a partir del informe a la Nación? ¿Qué diría? Yo creo que se mantiene, digamos, comiéndose la cola, mordiéndose la cola sin un rumbo claro, ¿no? Y sí, yo creo que ese es un fenómeno que además tiene una vertiente y una razón. Y yo le decía en la anterior invitación que usted me hizo gentilmente, ¿no es cierto? Tú no puedes gobernar un país que no lo entiendes y que no conoces. Para eso, para mí, el censo era fundamental. Ya se anunció el censo, pero lo que me sorprende es que el censo se va a aplicar en noviembre y diciembre de este año. Sí, vamos a tener resultados en marzo del 23. Entonces no puedes gobernar un país que desconoces, pero además tampoco puedes, digamos, gobernar si tú no mismo defines hacia dónde vas, y eso creo que es un problema. Muchas gracias, y lo recuerdo muy bien, y cuando anunciaron el censo, cuando invitaron a que asistamos al lanzamiento del censo, recordé sus palabras. Caroline, hay un tema importante que mencionó Henry Cucalón, es de la corrupción. ¿Por qué el presidente no reivindicó como un hecho en este país que en otros lados, en otras latitudes, felizmente es una norma, es una cosa común y por eso no se le menciona el tema de la corrupción? Aquí, por lo menos a estas alturas, un año que no haya habido ninguna denuncia de corrupción, realmente es un éxito. ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué no destacó el presidente? ¿Cómo cree usted que cuando armó el discurso a nadie se le ocurrió poner eso? Me imagino que el momento en que se habla de corrupción se coloca a Glass, a Herbas, el tema de evasión de impuestos que acusó a Egas, y todos esos son relatos en los cuales el presidente queda en un encuadre que no le conviene, sobre todo porque es una discusión que ensucia todavía más la gestión política. Solo eso puedo pensar como una explicación a la pregunta que usted me hace, y también porque, a propósito de los números de Sedatos, la corrupción no está este rato entre las cuestiones más importantes de la población, y sí lo está la seguridad y el empleo.
Entonces, al pensar en 1 hora y media, asumo yo, insisto, coincidiendo con usted en que probablemente pudo haber sido un momento interesante del discurso hablar sobre cómo en este gobierno la corrupción no es precisamente titular, entonces diremos que pudo haber recogido algunos positivos al respecto. Me parece que deciden no hacerlo porque el encuadre nunca será importante y tampoco favorecedor colocar los temas en los cuales la población está bastante agotada, ¿no? Y sensibilizada, pero sí también lleva una cosa, perdóneme, Carolina, disculpe, claro, pero sí es importante ver entonces que el discurso sí fue bien pensado, que los temas ausentes también fueron bien pensados, ¿no? En algunos casos, pero no en todos. Por ejemplo, el no hablar sobre mujeres. Exactamente 3 veces menciona la palabra mujer. Y eso sí me parece que es una situación dolorosa, por decirlo menos, porque el apoyo a la mujer era un tema inclusive de campaña y ahí es en donde hay una deuda enorme. O sea, no por nada sale Bernardo Ordóñez de esa secretaría y si bien es cierto menciona las iniciativas sobre las casas Violeta y el tema de inclusión, ¿no es cierto?, con la Secretaría de Inclusión, creo que se llama. El tema aquí es que no hay casos concretos y hay un activismo feminista bastante interesante, activado en contra, ¿no? Entonces ahí también me llamó la atención, no habló nada sobre minería, menciona la transición ecológica, pero por ejemplo para territorios como el nuestro en el Azuay, el tema minero es un tema de agenda, entonces no hace esa mención. Inclusive, solo con esto cierro la idea, menciona el tema vial con fuerza, menciona muy poco sobre lo que va a ser en términos concretos a futuro. Ahí se le van esas promesas enormes, ya mencionó Henry, la autopista Cuenca-Guayaquil. Bueno, Henry, a nosotros también nos prometen la autopista, sí. Quito-Guayaquil. La nuestra es Cuenca-Guayaquil y se nos promete cada vez que nos visitan, ¿no? Sin concreciones, pero al siguiente día, Talía, mencionan cómo es que se habla sobre esta lista de abarrotes. Lo primero que hace es visitar Paute y hablar sobre vialidad, cuando la gente está viendo cómo se mueren sus vecinos, ¿no? Entonces, a mí me pareció que tal vez esos primeros pasos de los que habla Pedro cuando dice desmitificar los aforos es con acciones concretas. Esos primeros pasos no han sido justamente aquellos en los que la población le está poniendo mayor atención. Entonces, sí me preocupa un poco hacia dónde está yendo esa gestión política en el contexto de la agenda, ¿no es cierto? No está alineada con la preocupación de la gente. Lo del IES no se mencionó. Gracias, sí se mencionan Carolina. las medicinas, pero no se resuelven los problemas de a pie. Y yo que me muero de pena de tener que interrumpirles porque están diciendo cosas muy interesantes. Sí, también habría otro capítulo de las contradicciones, ¿no? De preservar la naturaleza y con lo que hicieron en Galápagos muy bueno, pero igual van a explotar el Yasuní y en Cuenca quieren neciamente explotar las minas a pesar de que hay una consulta que se niega. Henry Cucalón, en este capítulo yo quisiera ya dar un salto de un tema muy sensible. ¿Cómo se descifra? Y este programa se llama Descifrando. ¿Qué va a hacer con el tema de seguridad? Y habla, inclusive es uno de los pocos rubros donde menciona 1.200 millones y habló también de aumentar el pie de fuerza policial en 30.000 efectivos y también de las cárceles con 1.400 agentes. ¿Cómo se recibió eso, sobre todo en Guayaquil, donde las sensibilidades están más aguzadas por la violencia, Henry? Yo creo que uno de los aspectos positivos del informe fue que expresó con claridad y con seriedad el diagnóstico del problema. Y creo, y eso se lo he leído a muchísimas personas en el país, lo que haría falta, y para eso sí es la comunicación, hacer una pedagogía ciudadana para que todos tengamos primero la comprensión real del problema, que no es solamente un tema de delincuencia común agravada por crisis económica, por impunidad, porque después de casi 2 años de pandemia todo el mundo ha salido al mismo tiempo a la calle, sino que es un tema estructural, no coyuntural, lo dicen informes internacionales, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fundamentalmente tiene aristas que vienen del crimen organizado y el narcotráfico, que le termina explotando a este gobierno. No es que lo hace él ni es de ayer, tiene mucho tiempo
pero le explota y como mandatario ese es el gran desafío que tiene ahora. Uno no escoge necesariamente los tiempos. Hay unos presidentes que han vivido en guerra, por así decir, en el tema internacional, con el hermano país del Perú, otros que están atravesados por catástrofes naturales, otros por unas crisis económicas terribles. Bueno, a este gobierno le tocó esto. Y cuando habla de pedagogía, que creo que lo hicieron bien, y que el problema es la materialización e inclusive con madurez política, tanto gubernamental como todos los demás actores políticos, partidos políticos, ciudadanía, sociedad civil, medios de comunicación, comprender que esto no es de la noche a la mañana, como no fue la noche a la mañana Colombia ni México, y que se necesita alto nivel de racionalidad. Pero en esta pedagogía que yo digo, ya habla del redireccionamiento del tema de las Fuerzas Armadas, que no significa disminución de Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el nuevo objetivo? Toda esa parte creo que se hizo bien. ¿Dónde se necesita mayor énfasis permanente? No solamente en el informe que lo ve cierta cantidad de personas, sino que ahí sí sirve la comunicación de ir machacando. Señores, esto es tema grave. El crimen organizado y el narcotráfico nos rodea. Las salidas a mediano y largo plazo y bajando los índices. Una sociedad que no puede ser permeada por la corrupción. ¿O usted cree que la gente no sospecha alrededor de todo el lavado de activos que hay? Que uno de los poquísimos problemas que atañe entre las 10.000 ventajas que tiene la dolarización, pero tiene esa. El tema de la facilidad del movimiento del dinero, pues, entre otras cosas. Entonces, ahí hay un vacío, hay una indefinición, o no se quiere decir totalmente en realidad de la parte práctica, lo que llamamos la materialización de los hechos y los objetivos en común, que yo creo, Talía, que debe ser la gran causa nacional, que se refleje en política de Estado, que trascienda al presidente Lasso y este gobierno, porque esta es la amenaza no solamente más angustiante que viven los ecuatorianos del día a día, creo que es la amenaza más grave que tiene el Ecuador como Estado. Esto amenaza la existencia mismo del Estado y obedece a que toda la clase política y social tienen que ponerse de acuerdo, por lo menos en esto. Ahí sí, el acuerdo no solamente para que él no solamente dure, el acuerdo es para tratar a la seguridad en todas las aristas e integralmente posible. Muchas gracias, y sí, muy claro. Creo que es uno de los pocos temas que tendría que unirnos, ¿no? Porque está amenazada la existencia misma del Estado, como usted dice. Estamos de vuelta y voy nuevamente con Caroline, porque es un tema que creo que le he escuchado también a ella mencionar, y es de la reforma política, ¿no? La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cambios en el Código de la Democracia que se había comprometido, y Henry Cucalón hacía acuerdo de cómo fue el planteamiento con el que ganó las elecciones del presidente, pero da la impresión de que eso en verdad fue para la segunda vuelta, pero él ha vuelto a ser el de la primera vuelta en algunos temas. ¿Por qué no se mencionó tampoco nada de esto, y cuáles son las urgencias en el Código de la Democracia, Carolina? Y además urgencias, querida Talía, porque estamos en un año preelectoral, como se le menciona, ¿no es cierto?, muy cerca de el proceso que en este momento prueba, diremos, a nivel de autoridades seccionales. Y a propósito de eso, ahí tiene otro silencio en el discurso del Informe de la Nación, ¿no? Nada sobre descentralización, nada sobre municipalidades. Evidentemente no hay una agenda política clara. Le escuchaba en otro panel que coincidíamos, me parece que fue con Pedro, al periodista Rocha, decía él, no hay una agenda política, y me parece que en eso coincidimos. La lectura sobre el Informe de la Nación deja muchos silencios y muchos vacíos sobre el programa político que el gobierno debería tener, salvo el abrir la mano y extender la mano. El resto de gestión, por ejemplo, una agenda legislativa mínima, no queda claro, no hay anuncios al respecto, no hay un puente con la Asamblea, al menos sin agenda no hay puente para caminarlo, ¿no? A propósito de la analogía utilizada por el informe. Y hay grandes necesidades, usted ha delineado alguna de ellas, ¿no? En el ámbito del Consejo de Participación Ciudadana, en la necesidad de colocar ya esos nombres que permitan tener un poco más de estabilidad en la gestión
pública en las autoridades de control, por ejemplo. No hay claridad al respecto y eso probablemente sigue alimentando la inestabilidad que la clase política, diremos que se complace en resaltar y llenar sus discursos, y eso no le permite al país concentrarse en estos otros elementos en los que se supone que hay mayor necesidad, sobre todo porque la población le da la atención a la seguridad, al empleo y por supuesto el tema salud y educación, que en este momento están en agenda. Muchas Entonces, gracias, si no hay una línea política clara, todo lo demás comienza a trastabillar. Muchas gracias. Sí, y en este último bloque vamos a intentar abreviar un poquito. Pedro, me gustaría también que nos dé su análisis de por qué no se mencionó lo del Consejo de Participación Ciudadana, que además es un organismo que en este momento está ahí en la diana, porque está buscando hacer la elección para el nuevo Contralor, pero mientras tanto se combina con lo que está pasando en la Asamblea, esta nueva mayoría que está en gestación y que podía ya echarle del cargo a la presidenta Yori, y bueno, nadie sabe el futuro. ¿Por qué no dijo nada de eso y tampoco del Código de la Democracia, que es un tema en el que se comprometió él? A mí más me sorprende, Talía, que el presidente no haya hecho alusión a la situación que está viviendo el país, que es profundamente grave en el ámbito de la desinstitucionalización. Ajá. Somos un país que tiene 5 funciones del Estado, 3 están en crisis interna y 4 están en crisis interfunciones. Es decir, nosotros vemos el 60% de las autoridades de control en este país están encargadas. Hay una guerra abierta entre el presidente del Consejo de la Judicatura, encargado, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ahorita, digamos, suspendido. Hay una crisis profunda entre legislativo y ejecutivo. Es decir, ahorita hay un gran y profundo caos y yo no veo, ¿no es cierto?, que el gobierno tenga la intención o la estrategia de administrar ese caos. Si bien evidentemente esa no es su función, pero si el gobierno quiere inyectar grandes dosis de optimismo que le ayuden a tener un margen de maniobra para gobernar, tiene que empezar a utilizar la operación política como la herramienta para administrar ese caos. No podemos seguir en un caos profundo, porque claro, eso coadyuva finalmente y alimenta la desconfianza que tiene el ciudadano, ¿no es cierto?, en el Estado en sí mismo, y estas son las consecuencias. Los índices, digamos, sociales son las consecuencias finalmente de algo que estamos viendo, que hay poca presencia del Estado, y en la poca presencia del Estado hay un caos muy profundo. Eso es lo que más me llamó la atención, más allá del tema del Consejo de Participación Ciudadana, que ya lo dijo la Corte Constitucional, lo que se tiene que hacer es una reforma parcial a la Constitución a través de la legislatura. Esto con más solvencia lo podría explicar Henry, yo mucho menos, pero digamos, en ese sentido, creo que el presidente tuvo mucho silencio en hacer anuncios políticos, ¿no es cierto? No se atrevió a hacer anuncios políticos, y el único anuncio político que hizo fue un titular en negativo, ¿no?, que dijo: no voy a optar por la muerte cruzada. Entonces, cuando eres un vocero que anuncias y tus anuncios no son en clave positivo, es decir, en lo que vas a hacer, sino en lo que no vas a hacer, eso ya te dice mucho de finalmente tu estrategia política, ¿no? Muy bien, muy preciso eso. Henry, justamente quisiera que usted nos diga algo de la reforma política pendiente, pero si la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana fue uno de los anclas en la campaña, ¿no?, sobre todo en la segunda vuelta, si es que no solamente hay cómo eliminar, pero y la consulta, es que ahí está la contradicción, ¿no?, que no iba a consulta, que no va a las elecciones, no va a las urnas más bien, y después el ministro de Gobierno dice que sí. ¿Por qué cree que no mencionó esto ni tampoco nada de la reforma al Código de la Democracia? Yo considero, y no me creo dueño de la verdad, que el presidente ha hipotecado la reforma política. No le ve viabilidad práctica a las reformas a las que se comprometió básicamente en la primera vuelta. Ha de considerar ya en el poder. Una cosa es analizar, otra cosa es la tarima y otra cosa es sentarse en el solio, de que no tiene el oxígeno, políticamente hablando, para enfrentar una reactivación económica, salvar vidas dentro del aspecto de salud y de salvar vidas del aspecto de seguridad, y al mismo tiempo ser un gran reformador político, y eso que algunos piden hasta constituyente. En la práctica, eso a lo mejor en el PlayStation sale, pero no sale así nomás, con naturalidad, y él creo que lo sabe en su fuero interno. Entonces, con esos antecedentes, le voy a poner ejemplo el Consejo de Participación.
Él quiere su eliminación con mucha gente. El gran problema es que para eliminarlo tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Ya el año pasado, el 2021, yo era legislador, ya perdimos, porque yo voté por eso y perdimos democráticamente hablando, y hay que saber los resultados. Con la actual composición de la Asamblea eso no va a pasar nunca. Ahora vamos, en cambio, no a la eliminación, vamos a quitarle facultades. Tiene dos observaciones: o lo pasa por enmienda, debate de 1 año en el Congreso, tampoco tiene los votos, ni los va a tener aquí a los 3 años que le faltan. O si los envía una consulta, la consulta también está puesta con candado, con una combinación que se ha perdido, porque si el nivel de desgaste del gobierno continúa, eso contamina la consulta, cuyo proceso haber sido el año pasado. Apenas entró al régimen, convocada en octubre del 2021, como hizo hasta, y eso es decir bastante, el presidente Lenín Moreno. Entonces los tiempos no le dan. Creo que ha sacrificado la parte política, por eso es que usted ve esos vaivenes. Él no lo comenta, el ministro de gobierno lo dice, porque si no dice eso, ¿a qué mismo va a decir? Entonces, porque se quiere concentrar en lo otro, en gobernar en la parte económica y en la seguridad. Considera que a lo mejor el tema político, aquí estoy haciendo una hipótesis, es un tema de élites, y que eso al hombre de a pie, al ciudadano que tiene otras preocupaciones y otros tormentos en la noche, no es que no le interesa, pero no lo deja vivir, si es que cabe la palabra. Creo que por ahí va el tema. Gracias, abogado Henry Cucalón. Allí, en cambio, hay una contradicción con usted, Carolina, que dice que el presidente le habló a la élite. Henry dice que a lo mejor no mencionó porque a la gente de a pie no le interesa eso, solamente a un grupo de personas. La parte política, digo, ¿no? Solo la parte de la reforma política. Exactamente, porque lo de la parte política es bueno. Y de una vez, respóndame también, Carolina, por favor. Usted ya mencionó algo de la alegoría esa de cruzar el puente. ¿Alguien cree que sabe hacia dónde lleva ese puente si se llega a atravesar? Precisamente por eso el puente hacia ningún lado, ¿no? Recordando aquella foto sobre, creo que era el río Mataje. Y es porque si no nos dicen en qué consiste ese Ecuador de oportunidades, porque ese es el nuevo eslogan, difícilmente las personas van a poder animarse a transitar. Un discurso a la nación requiere movilización, requiere animar a la gente, y por eso cuando digo a quién le está hablando, no se trata solamente de si me interesa o no me interesa, sino a su vez de buscar ese resultado final, ¿no? De ahí coincido con los colegas, por ejemplo, ¿cuál es la identidad detrás de este gobierno? Este gobierno tiene dificultades identitarias desde el inicio, y por eso precisamente hasta para poder decir esto está bien o esto está mal, la ciudadanía necesita tener esa claridad y no la tiene. Entonces incluso la opinión pública, los mismos medios de comunicación, salvo las excepciones tradicionales, no dejan claridad sobre hacia dónde está yendo este gobierno, ¿no? Muchas gracias, Carolina. Nos deja muy inconcluso exactamente el escenario futuro. Muchas gracias. Y quiero cercano. Sí, y quiero cerrar con Pedro, que dijo en verdad que el gobierno no tiene identidad. Si usted sería llamado, haciendo abstracción del gobierno de tinte político que sea, en beneficio del país, y dice vamos a crear una identidad porque solo así vamos a tener conexión con la gente, ¿qué tendría que hacer el gobierno, Pedro? Sí, es súper complicada esta pregunta. Pero yo creo que lo que tiene que hacer es convertir al Ecuador del encuentro en una causa. Y yo creo que la causa está ahí. La inseguridad, digamos, es un tema que no va a tener color ideológico ni político. Entonces creo que el Ecuador del encuentro tiene que afincarse en una causa y tiene que establecer acciones que convoquen, digamos, a un gran frente para combatirlo. Y esas acciones involucran una política pública, planes, programas, proyectos, cuánta inversión, en qué cronograma, qué herramientas jurídicas, etcétera, ¿no? Muy bien. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, doctor Pedro Donoso? Yo creo que al gobierno y su falta de identidad. Gracias. Carolina Ávila, ¿a quién le ha ido mal? Coincido que al gobierno y en particular al presidente. Henry Cucalón, ¿a quién le ha ido mal esta semana? A los ciudadanos ecuatorianos por la inseguridad. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, Pedro Donoso, ¿a quién le ha ido bien? Le voy a quedar debiendo porque no sé reconocer a quién le ha ido bien esta semana. Carolina Ávila, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Yo creo que a nuestro héroe de la maglia rosa, a Carapaz. Henry Cucalón, ¿a quién le ha ido bien esta semana?
coincido por puesta en mano, al deporte ecuatoriano con Richard Carapaz. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en este programa especial y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad.